El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse con la realidad. A continuación se realizará la primera mesa de análisis denominada ¿Por qué escribir sobre violencia en México pensando en el narcotráfico? Agradecemos a quienes están sintonizando el 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, invitándolos también al edificio de investigación y tutorías de este centro universitario. Esta mañana damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis: Alejandra Sánchez Insunza, de Dromómanos, para quien pido un fuerte aplauso. José Luis Pardo Beiras, también de Dromómanos. José Luis Valencia, escritor y periodista. Alejandro Sánchez, escritor y periodista. Y al doctor Francisco Hernández Lomelí, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Cedo la palabra al doctor Hernández Lomelí, quien será el moderador de esta primera mesa de análisis. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos ya sin más esta mesa de por qué escribir sobre violencia en México pensando en el narcotráfico. La dinámica va a ser la siguiente: vamos a dar la voz, en el momento en que dé la voz a cada uno de ellos los voy presentando y así sucesivamente. Vamos a tener entre 12 y 15 minutos para luego tener tiempo para preguntas y respuestas y una interacción con el público. Primero, es un placer presentar a Alejandra Sánchez Insunza y José Luis Pardo Beiras. Alejandra nació en la Ciudad de México, José Luis nació en La Coruña, son periodistas freelance. Se conocieron en Madrid en 2009 cuando cursaban el máster de periodismo del diario español El País. 2 años después, convencidos de que para descubrir buenas historias es necesario moverse, convirtieron un coche, un Volkswagen Pointer 2003, en su sala de redacción para recorrer América Latina. En este viaje crearon Dromómanos, una productora de proyectos periodísticos que pretende contar lo que la gente hace y no lo que la gente dice. Su primer proyecto ha sido una serie de reportajes y crónicas a nivel continental sobre el narcotráfico, publicada en la revista Domingo de El Universal, el diario de la Ciudad de México, que les ha valido el premio Ortega y Gasset de Periodismo Impreso 2014 y el Premio Nacional de Periodismo 2013. Sus textos han aparecido en medios como El País, Gato Pardo, Etiqueta Negra, MX, The Caravan, Vice, Yorukobu, entre otros. Son coautores junto con Pablo Ferri de Narcoamérica, de los Andes a Manhattan, 55,000 kilómetros tras el rastro de la cocaína, editado por Tusquets, lo tienen allá al fondo el libro también. Entonces, sin más, bienvenidos y tienen la palabra. Muchas gracias por venir, muchísimas gracias a la universidad por la invitación. Como decía el Francisco, vamos a ser breves. A mí, siempre que estoy en presencia de estudiantes de universidad, lo que me gusta es que ellos pregunten, que nos muestren sus inquietudes, porque además nos gusta pensar que no hace tanto nosotros estábamos ahí, no somos tan viejos. ¿Por qué escribir de violencia? Pues es difícil como periodista darse la vuelta y no ver que el narcotráfico está en cierta manera marcando nuestro tiempo. Nosotros, voy a hablar en plural porque pues trabajamos juntos y tenemos una cierta filosofía común, escribimos sobre narcotráfico para entender nuestro tiempo. Yo creo que la misión básica de un periodista es el entendimiento. Palabras como justicia, como derechos humanos, vienen dadas después, como denuncia, dadas después, no es nuestro papel. Aunque hay colegas que tienen un pie en el activismo y otro en el periodismo y también hacen un gran trabajo.
Pero creo que al final nosotros utilizamos el narcotráfico como una herramienta para entender nuestras sociedades. Cuando hicimos nuestro recorrido por América Latina, no teníamos pensado que el hilo conductor iba a ser el narco, pero nos lo encontramos. Lo veíamos en las cosas más cotidianas, no solo en los muertos, en los índices de homicidio. Lo veíamos en cómo esta violencia estaba impidiendo a la gente ir a tomar un café, en cómo no podía ir al supermercado cuando anochecía, en cómo la gente estaba teniendo miedo de sus propias calles. Y que te quiten el espacio público, que muchos damos por hecho, es una tragedia. Y es algo que todo el mundo puede entender. Entonces es por eso que nosotros escribimos de violencia. El narco para nosotros funciona como una bisagra, como causa y consecuencia de los problemas que vivimos en este país, ¿no? Que viven. Yo no soy mexicano, pero bueno, vivo acá, ¿no? O sea, nos interesan más las constantes que las variables. No me interesa tanto si el cartel de Sinaloa era un reino dominado por el Chapo o era más como una compañía, una entente entre el Chapo, el Mayo Zambada. Me interesa qué ha ocasionado, qué legado deja eso. Acabamos de volver, por ejemplo, de Sinaloa y lo que contamos es la historia de la gente de la Sierra Madre que se tuvo que desplazar por la guerra del narco y que ahora regresan a unas comunidades semidesiertas, de casas quemadas, y donde después de 4 años su única salida sigue siendo plantar amapola y estar al servicio del narcotráfico. Creo que este es el panorama que está dibujando la situación de violencia en México. Creo que nuestro papel no es contar muertos, nuestro papel es entender por qué hay tantos muertos. Hace unas semanas estábamos presentando el libro con John Lee Anderson, que es el corresponsal de guerra del New Yorker, que Ali y yo quizás sea el periodista que más admiramos en el mundo, y él decía algo, y decía, mira, el discurso dominante, y esto lo vemos en México y lo vemos en todo el continente, es que quien muere andaba en malos pasos, ¿no? Es un discurso que se nos vendió con el gobierno de Felipe Calderón, que la guerra del narco era solo entre narcos, que las víctimas era gente que se dedicaba a ese negocio. Cosa que es mentira, pero pongámonos en el supuesto de que es verdad, de que toda esta gente, todas estas decenas de miles de muertos se dedicaban al narcotráfico de una manera u otra. Y él se preguntaba, bueno, y si fuera verdad, ¿por qué en un país hay tantísima gente que se dedica al negocio del narcotráfico? Creo que esas tipos de preguntas son las que abren la ventana al entendimiento, que es lo que decía al principio, ¿no? Creo que eso nos hace abrir el foco y ver cómo el narco está permeando en todas las situaciones sociales. Ya no es una cuestión sola de seguridad, es una cuestión de seguridad, de sanidad, de cultura, de economía. Y por eso para nosotros creo que es muy interesante escribir sobre narcotráfico. Y por eso Dromómanos, que nació como un viaje romántico de juntar pasiones, de viajar, de contar historias de largo aliento, de entender otras culturas, se convirtió en, al final, el producto que es Narcoamérica, que es el libro. Porque no encontramos, desgraciadamente, algo que vertebrara tanto, que uniera tanto a los latinoamericanos como el narcotráfico. Y tenemos que repensar por qué es así. Pero el narco es, lo que decía antes, causa y efecto de corrupción, de impunidad, de desigualdad, de pobreza, que son al final los signos de nuestro tiempo, de este tiempo que vivimos en América Latina. Y como periodista, al final somos unas especies de historiadores de la actualidad. Entonces, ¿qué fenómeno hay más poderoso que el narcotráfico? Si yo estuviera reportando en mi país, lo que haría probablemente es escribir sobre economía y utilizaría palabras como desahucio, como balance, como prima de riesgo, que es algo que hace 7, 8 años un español no conocía y se ha tenido que reeducar porque la realidad le ha golpeado. Aquí, de este lado del charco, pues tienes que empezar a escribir sobre palabras como sicario, como víctima, como amapola, como cocaína, como capo, como víctimas, como victimarios. Y esa es la realidad que nos ha tocado. Y como periodista sería muy deshonesto no tocar esa realidad y no entender esa realidad, hacer todo el esfuerzo posible por entender esa realidad y darle las herramientas a los lectores y darles entendimiento a los lectores
esas herramientas para que sí ellos sean los que vayan a tomar un posicionamiento dentro de esta sociedad. Y nosotros, y ya voy a acabar para que hable Ale, en colación a lo que decía el decano, hay nuevos caminos en el periodismo para hacer eso. No nos creamos que es una etapa de flores, de brindis, de recursos por todos lados. No es verdad. Pero es verdad que yo no creo que el periodismo está en crisis. Yo creo que hay un modelo periodístico en crisis y que en esa crisis hay una oportunidad para abrir nuevos caminos. Nosotros somos un ejemplo y afortunadamente en todo nuestro viaje hemos visto 1000 ejemplos de proyectos que hacen esto y muy relacionados a la violencia también. Entonces, simplemente es eso. Tenéis una oportunidad tremenda para inventar cosas. Y qué bonito inventar cosas y qué bonito que vosotros seáis los próximos en intentar entender este país. Y ojalá que cuando os toque, pues el tema predominante ya no sea el narcotráfico. Ya paso a Ale para que siga hablando un poquito. Bueno, siguiendo un poco la línea de José Luis, hay una frase de un colega del Faro, Oscar Martínez. El Faro es un medio digital salvadoreño muy bueno y que tuvo un proyecto enfocado en violencia, ¿no? Sala Negra, en violencia en Centroamérica, principalmente en el Triángulo Norte. Para nosotros justo ese Triángulo Norte fue nos marcó demasiado en cuanto a que no sabíamos que íbamos a escribir sobre violencia cuando salimos de México, ¿no? Salimos de México con la idea de escribir y buscar todo tipo de historias e incluso hacer cosas de turismo, o sea, no teníamos un hilo conductor, no teníamos una idea clara de qué íbamos a descubrir en América Latina. Y al pasar por ese Triángulo Norte, pues nos encontramos con una violencia, incluso, al menos yo como de Feña, ¿no? Más predominante que en México, ¿no? Para mí era una violencia muy urbana que se veía desde las paredes, ¿no? O sea, las paredes dominadas por las pandillas, los índices de homicidios eran muy altos, ¿no? San Pedro Sula en Honduras es la ciudad más violenta del mundo y se está disputando todo el rato con San Salvador y con Ciudad de Guatemala. Entonces, pues esa realidad nos chocó mucho y ahí me gusta mucho la frase de Oscar Martínez que dice que cuando ves llover no puedes no mojarte, ¿no? Sería irresponsable como periodista que si estás viendo que esto está pasando, decidas dar la espalda y hablar de otras cosas. No digo que esté mal, cada quien elige su camino, pero pues sí te surge, digamos, una necesidad de contar este tipo de historias, ¿no? De darle voz a las víctimas, de darle voz, de entender por qué una persona mata, ¿no? O sea, porque parecen fenómenos tan lejanos de nosotros que nos cuesta entender, ¿no? O sea, nos cuesta entender por qué un niño de 13 años mataría, ¿no? O por qué alguien se corrompe por $200, ¿no? O sea, cosas de ese estilo que están relacionadas pues con el narcotráfico y bueno, todo tipo de crimen organizado. En nuestro caso pues empezó así, fue un golpe de realidad el que nos hizo escribir sobre estos temas, ¿no? Sobre violencia. Originalmente pues empezamos con esta serie sobre narcotráfico en América Latina, que justo lo que buscaba era pues entender qué pasaba en otros países. Primero la idea fue fuera de México, ¿no? O sea que tal vez México está tan absorbido por sus propios problemas, porque aquí pasa de todo, o sea, es un país productor, es un país de tránsito, es un país consumidor, o sea, es un país que con peleas con los cárteles más fuertes del mundo y con peleas de territorio que provocan demasiados muertos, que tal vez no tenemos tiempo ni ganas de ver qué está pasando en otros países, ¿no? O sea, de dónde viene la droga que llega acá, cómo pasa por Centroamérica, qué pasa en otros países más al sur de la producción, en el caso de cocaína, ¿no? Como Brasil o Argentina o Chile, que tal vez no suenan tanto, pero que también son importantes en esta cadena. Entonces, bueno, una vez que decidimos hablar sobre narcotráfico, pues ya nos enfocamos en ver qué pasaba en cada país. Acabando este proyecto, que fueron 2 años de viaje desde México, bueno, desde México a Chile, pero el reporteo fue desde Guatemala a Chile, ¿no? Originalmente.
Regresando, ya nos centramos en México y en Estados Unidos porque nos parecía absurdo hacer un proyecto continental sin hablar de México, ¿no? Con todo lo que pasa acá, y sin hablar de Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo. Entonces, bueno, en este caso fue como, así entramos al tema de la violencia y el narcotráfico, pero de alguna manera eso ya te cambia el chip, ¿no? O sea, ahora ya no podemos ir a un lugar sin pensar en esos temas, porque como decía José, esos temas están relacionados con todo lo demás, ¿no? Con corrupción, con pobreza, con impunidad, con falta de institucionalidad. O sea, el narcotráfico para nosotros ha sido un poco un pretexto para hablar de una sociedad, ¿no? Suena un poco superficial al decir pretexto, pero pues sí ha sido una manera que hemos encontrado para debatir otros problemas, ¿no? O sea, entender por qué alguien pierde, o sea, hablar de territorio, ¿no? Y hablar de desplazamiento, por qué alguien se cambia de casa o pierde su casa y pierde su propiedad y su origen a través de la violencia. O sea, ese tipo de cosas nos interesaron. Y en el caso del libro, intentamos más allá de, bueno, todas estas historias, o lo que hemos intentado hacer siempre es con historias de personas comunes, ¿no? Como de cualquiera de nosotros que por una u otra razón se metió en esta cadena, ya sea por cuestiones geográficas, que en muchos casos es así, por cuestiones culturales, por cuestiones económicas, etcétera. Entonces, pues estas historias nos hicieron entender de alguna manera, o acercarnos a entender, porque creo que es un tema que nunca ninguno de nosotros terminaremos de entender por su volatilidad, por su rapidez, por sus cambios, pero nos acercaban a tratar de resolver ciertas preguntas como ¿por qué la gente consume?, ¿por qué la gente se mata?, ¿por qué la gente se corrompe?, ¿qué pasa en los lugares donde se cultiva y es legal?, ¿no?, o que es una forma de vida la hoja de coca, etcétera. Entonces, bueno, para nosotros, o sea, respondiendo a la pregunta de esa charla, pues es eso, para nosotros hablar de violencia o de narcotráfico es una forma de explicar una sociedad, una forma, un territorio. Creemos que hay muchos más temas, por supuesto, pero bueno, este es uno que a nosotros nos ha apasionado. Como decía José Luis, esperemos que en unos tiempos este no sea el tema principal y sea otro, ¿no? O sea, sea otro el de nuestra realidad y el que nos afecte, pero pues ahorita es ese, y creo que como periodistas tenemos una obligación social para contarlo. Ya no me enrollo más, ahora le paso el micrófono a mi tocayo, Alejandro Sánchez. Nada más me permiten presentar a Alejandro Sánchez, porque son Alejandra, Alejandro, José Luis y José Luis, si se dieron ya cuenta. Ahora Alejandro, actualmente escribe una columna de historia política en el periódico El Financiero y es colaborador del diario El Clarín de Argentina. Ha publicado en revistas como Gato Pardo, Forbes, MX, así como en periódicos nacionales, entre ellos El Universal, Milenio, Excelsior, La Razón, La Crónica de Hoy, y en los sitios web Animal Político y Sin embargo. Se ha especializado en asuntos políticos, pero también ha cubierto temas de narcotráfico. Con el texto Yo, autodefensa, así expulsamos a los templarios, que relata la guerra entre un grupo de ciudadanos hartos de las injusticias en Michoacán y el temible cártel de la droga liderado por la Tuta, fue finalista del premio Gabriel García Márquez que otorga la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. También obtuvo el premio alemán de periodismo Walter Reuters con El Vidriero, un trabajo de investigación periodística que describe el ascenso del entonces estudiante Erubiel Ávila hasta su llegada a la gubernatura del Estado de México. Alejandro Sánchez también es autor del libro Las mieles del poder, obra que desnuda las relaciones de amor entre la élite política mexicana desde los tiempos de Benito Juárez hasta nuestros días. Está editado por Random House. Bien, y tiene vasta experiencia en el oficio y es analista político. Sin más, le damos la palabra a Alejandro. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Y yo quiero comentarles que mi experiencia y acercamiento
en torno a los temas de narcotráfico. Hasta hace no mucho me decían, bueno, ¿y tú qué tan cerca estás del periodismo con el narcotráfico? Y yo decía que quizá el churro que me había fumado alguna vez, porque me negaba a cubrir los temas de violencia y de narcotráfico. Tengo un grupo de amigos que se ha especializado en esos asuntos y a mí normalmente no me gustaba, me gustaba contar otro tipo de historias, pero el tema me tomó, no sé si por sorpresa o me movió la curiosidad de, ya lo decía Alejandra y lo decía José Luis, de que el tema del narcotráfico está en la esquina de tu casa, en cualquier historia de cualquier personaje. Y cuando ocurrió el tema de la guerra de los templarios contra las autodefensas, pues nos llegaba información que no nos decía nada, o por lo menos no podíamos entender el contexto de lo que estaba sucediendo. Yo creo que la narrativa en el periodismo mexicano para darle cobertura a los temas del narcotráfico, yo creo que se tardó por todo lo que venía sucediendo ya con décadas pasadas. Y fue específicamente hasta que el presidente Felipe Calderón decide declararle la guerra al narcotráfico, en el que estos daños colaterales que comienza a dejar en el camino y que precisamente nos muestra que no solamente las víctimas son de narcos contra narcos, sino que hay personas que son alcanzadas por esta guerra, personas que no tienen nada que ver, y se comenzaron a contar las historias de lo que representaba la guerra del narcotráfico. Y así duramos 6 años, o poco más, con Felipe Calderón. Se llega a este gobierno y se hace una censura, por así llamarlo, desde la línea editorial, desde Los Pinos hasta las líneas editoriales de los periódicos, donde ya no se comienza a hablar de violencia, las televisoras ya no comienzan a pasar muertos, ni comienzan a divulgarnos, como si ya la situación se hubiera resuelto en esa transición del gobierno de Calderón al gobierno de Peña Nieto. Yo estaba metido más en los temas políticos, pero pasaron 10 meses y comencé a ver notas aisladas de que un grupo de autodefensas en La Ruana, Michoacán, se estaba reuniendo para, pues, declararle la guerra al cártel más temible en ese momento, que eran los caballeros templarios, que cobraban por todo. Cobraban a los aguacateros por producir sus productos, a los transportistas por trasladarlos, y al jornalero, que aunque ganara 100 pesos, pasaba un tipo con una maleta y se paraba afuera de la huerta y le cobraba el 10% de lo que le pagaran. Así fueran 100 pesos, él tenía que dar 10 pesos. Pero es hasta que en una ocasión, con un amigo que vivía en Michoacán, comienza a contarme un poco la historia de qué estaba sucediendo realmente y cómo vivían las familias y cómo habían decidido unirse para levantarse en armas, y al estilo Pancho Villa iban avanzando de pueblo en pueblo. Ellos dijeron, bueno, si de todos modos estos templarios nos van a matar, porque ya llegaba, lo peor de todo esto es cuando comenzaron a tomar los templarios medidas a las parcelas o a las casas de los pobladores y querían imponerles su propio impuesto hasta por vivir en su casa. Entonces se llevaban a las hijas, si bien les iba, las regresaban en la tarde o noche violadas, y si no, las familias nunca las volvían a ver. Los padres de familia se conjuntaron y dijeron, bueno, si de todos modos nos van a matar como animales, pues por lo menos moramos dando la lucha dignamente. Y entonces se levantaron en armas y se dieron cuenta que un grupo de 300 personas organizadas podía vencer a 9 bandidos por muchas armas que tuvieran. Y así comenzaron a ir. Entonces, movido por la curiosidad, yo decidí ir a acercarme y contar esta historia. Creo que hay un antes y un después en este tema de las autodefensas, porque si bien platicando con estos amigos que se dedicaban a cubrir
el narcotráfico, de alguna manera siempre se hizo la cobertura a orillas del narcotráfico. Es como si fuera un barco y en el barco fueran los cárteles de la droga, y las historias que se contaban era lo que ese barco iba dejando a su paso, a las víctimas, a las situaciones, el tejido social descompuesto, y eso es lo que se hacía. Pero nunca nos habíamos topado con que teníamos que cubrir una guerra dentro de la misma área, entre que eran autodefensas con templarios, pero luego los templarios se disfrazaban de autodefensas y se volvió tierra de nadie. Cuando nos da la razón los ciudadanos de Michoacán, de que ellos, tú te acercabas a este lugar y ellos te decían que el famoso, el más loco, que era el líder de los caballeros templarios, no había sido ejecutado por el gobierno de Felipe Calderón, como se decía en 2010, sino que vivía y hasta te enseñaban la casa donde vivía. Sin embargo, las autoridades siempre ignoraron esta información, y es hasta que estos ciudadanos logran ir venciendo a los caballeros templarios, como se va destapando esta cloaca de impunidad, de injusticia y de corrupción. Esos serían los tres ejes principales que nos han obligado a periodistas que no cubríamos narcotráfico a tener que involucrarnos en estos temas, en el que el tema de la droga y de los bandidos y de los hombres armados siempre está ahí. Termina o aparentemente pasa una etapa de los caballeros templarios y las autodefensas con la caída del secretario de gobierno, que nos descubrimos o confirmamos que los narcotraficantes no están metidos en un pueblo y sembrando hierba, sino que un narcotraficante está metido en un palacio de gobierno y desde ahí se maneja todo. Entonces, por eso, quienes cubríamos política y otros temas, es que el tema nos va llamando y nos va obligando a tener que contarlo, ¿no? Cuando nosotros quizá irresponsablemente o por falta de gusto hacia esos temas no le habíamos entrado. Ocurre lo de Ayotzinapa y nos hace ver otra vez la misma o peor situación. Cuando comenzamos a llegar a Ayotzinapa y empieza a ver, dices, ¿qué está pasando aquí? En medio de tanta desinformación, tienes que encontrar el temple y tienes que encontrar la arista por donde quieres encontrar contar y pararte tú para contar esa historia y decirle a los lectores o informarle a tu medio, porque al final de cuentas tú eres los ojos de un grupo de la sociedad, ya sea si eres freelance y quien te quiera comprar tu mirada, o si eres un periodista enviado de un diario o de una revista específica. ¿Desde qué punto de tanta desinformación vas a decir algo coherente y algo razonable y a poder poner las cosas en contexto para tratar de entender un poquito de lo que está pasando? Yo recuerdo que cuando llegué a Ayotzinapa, lo primero que hice fue pararme en la Normal, y después, a final de cuentas, mi línea de cobertura me llevó a Iguala, y en donde yo veía que se habían hecho reconstrucciones importantísimas periodísticas, como John Gibler, que se dedicó semanas a investigar el caso de qué pasó esa noche del 26 y 27 de septiembre del año pasado, cuando los jóvenes llegan a Iguala y todo lo que viene a suceder, lo que sucede, que si participó el ejército, que si no, que si los jóvenes fueron llevados a la policía municipal. Más allá de eso, que eso es importantísimo porque pasarán 100 años y será una memoria histórica ese texto, había que reconstruir también cómo llegó Abarca a la presidencia municipal. Esa es la historia que a mí me tocó hacer, y yo recuerdo que estaba viendo en estos días, estaba terminando de ver la serie del Señor de los Cielos, de Pigmenio Ibarra, y era algo sumamente parecido, ¿no? Abarca, un tipo que vendía sombreros en el mercado y que de pronto comenzó a vender joyas, y de pronto tuvo un negocio de joyas en el municipio,
y de pronto comenzó a ser el distribuidor, y de pronto se hizo el dueño de una mina de oro, y de pronto tuvo un terreno que se llama, conocido como Tamarindos, donde se edificó un centro comercial, donde se lavaba el dinero de sus cuñados, y donde la esposa era una de las líderes del cártel de la droga. Y son historias que parecen del Señor de los Cielos, pero que nos pasan todos los días, y que cuando te acercas y te vas metiendo, te das cuenta que el tipo pudo comprar la candidatura en 2 millones de pesos al presidente nacional del PRD. Entonces, definitivamente no puedes aislarte de estos temas del narcotráfico. Como bien lo decía José Luis, que si él estuviera en su país seguramente estaría hablando de conceptos económicos, y a nosotros desafortunadamente nos toca hablar de conceptos económicos, pero también de violencia y de pobreza y de injusticia, y cuando lo metes en una bolsa, todo es lo mismo. O sea, el eje por el que cruzan todos estos factores importantes que descomponen el tejido de la sociedad, te conducen involuntariamente a tener que estar contando el tema del narcotráfico. Entonces, no sé cuánto tiempo más nos va a llevar seguir contando estas historias. Parece que han pasado más de 9 años desde que se declaró la guerra del narcotráfico con Felipe Calderón, y sí, vemos que meten líderes, que meten capos, que meten las prisiones están llenas de delincuentes, pero cuando tú ves las estadísticas del consumo de marihuana, de cocaína y de un montón de drogas nuevas, químicas que se inventan, te das cuenta que en lugar de bajar, porque hay una guerra contra el narcotráfico, cada vez son más, incluso a más temprana edad, los chavos que comienzan a consumir droga. Entonces, por todo esto, creo que tenemos que seguir contando. Si tú cubres el sector salud y eres reportero, creo que tienes la obligación de estar contando esta parte, el impacto en los pequeños, de las estadísticas. Si cubres pobreza y agricultura, pues es donde precisamente las historias se tuercen, porque ahora, y eso lo veíamos en Ayotzinapa, muchos de los padres dejaron de sembrar de los padres de los jóvenes desaparecidos y de muchos de los chavos que son estudiantes de la normal, dejaron de sembrar porque el narco comenzó a apoderarse de las parcelas, y entonces o sembrabas marihuana o definitivamente dejabas la parcela. Entonces, no quiero ser catastrófico de decir que estamos, no sé si peor o igual que hace 6 años, pero que lo peor que podemos hacer es darle la vuelta a esos temas, ignorarlos, porque por eso nos ha alcanzado la situación en la que nos encontramos actualmente. Eso sería lo que quisiera platicarles. Gracias, Alejandro. Ahora vamos con el otro José Luis, pero este es Valencia. José Luis Valencia nació en la ciudad de Guadalajara, es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y publicista. Ha colaborado en las revistas digitales Barrio Antiguo, Mambo Rock y el proyecto Nuestra Aparente Rendición. Participó en la compilación Jalisco en el Mundo Contemporáneo, aportaciones para una enciclopedia de la época de la Universidad de Guadalajara, y este texto que no conozco todavía, de Demasiados lobos andan sueltos. José Luis, ¿por qué escribir sobre violencia? ¿Sí escucha? Sí. Yo creo que ya dijeron mucho de por qué escribir sobre violencia. Yo quisiera decirlo desde otro sentido, leyéndoles pequeños microcrónicas que escribí precisamente sobre Honduras, ¿no? Ya decía Alejandra, Honduras es el país con más homicidios intencionales en el mundo. San Pedro Sula es la ciudad más peligrosa del mundo. Tegucigalpa y Distrito Central, que es un mismo municipio, es la 5ª ciudad más peligrosa del mundo. Entonces Honduras tiene una serie de problemas de violencia muy, muy importantes. Y inicio rápido. 6 de la mañana con 50 minutos.
Mercedes va montada en un rapidito, esos pequeños camioncitos que hacen de transporte público. Va a la clínica en busca de una incapacidad médica porque una de las tantas enfermedades que se pueden pescar en su país no le da fuerzas para pasar los días dándole al pedal de la máquina de coser con la que se gana la vida. Un auto se acerca al transporte y uno de sus tripulantes, con cuerno de chivo en mano, le grita al conductor del rapidito que se detenga. La unidad y sus tripulantes son asaltados. Ya con los criminales a bordo, un pasajero decide que esa mañana no le quitarán lo que es suyo, saca un arma y dispara a los asaltantes. Ellos responden. Las balas vuelan de un lado a otro y una se encuentra de lleno con Mercedes. El motorista pierde el control del vehículo y cae en una cuneta. 10 pasajeros y un asaltante resultan heridos. Todos son atendidos en el hospital. Cuando alguien recuerda al delincuente detenido va en su busca, pero ya es tarde, se ha marchado. Como había tanta gente que atender, se nos escapó, dijo un policía. Mercedes murió aquella mañana. B. Cleofas Ulloa va rumbo al trabajo a bordo de un rapidito. 2 hombres se ponen de pie y con un revólver en mano apuntan hacia los pasajeros. Nadie se mueva, no queremos gritos, entreguen sus cosas de valor. Ulloa no quiere ser una víctima más, se pone de pie tan rápido como puede y detiene a uno de los asaltantes sometiéndolo por la espalda. El cómplice apunta a los demás pasajeros, le grita a Ulloa, lo insulta, le dice que mejor suelte al asaltante, que de cualquier manera lo van a matar. Ulloa recapacita, hacerse el valiente no fue una buena idea. Te voy a soltar, pero por favor no me hagas nada. El asaltante asiente, pero al ser liberado, gira, lo mira de frente y le dispara directo en el pecho. Su compañero hace lo mismo con el conductor, que no hacía más que aferrarse fuerte al volante. Cleofas Ulloa y el motorista fallecieron en el hospital. C. Los vecinos cuentan que un hombre blanco y de estatura elevada tomó en sus brazos a Freilin, un cipote de apenas 3 años, y lo subió a un auto sin placas. Su madre se arreglaba para ir con el niño a misa y no se dio cuenta cuando se lo llevaron. Durante todo el día, familiares y vecinos buscaron afanosamente al pequeño. Llegó la noche y con la angustia entre el pecho y el estómago, la madre de Freilin se recostó sin ganas ni sueño para seguir esperando. Alrededor de las 2:30 de la mañana escuchó ladrar a los perros y salió esperanzada con el regreso de su hijo. En el portal dejaron, en trozos, el cadáver de Freilin. D. 50 casquillos de cuerno de chivo quedaron regados en la acera, afuera de la veterinaria a donde Harold había ido esa mañana a comprar alimento para su perro. Al salir, dos sicarios lo recibieron con una ráfaga de balazos. Murió, dicen los forenses, instantáneamente. E. Alicio Martínez era guardia de seguridad en un supermercado. 2 hombres se le acercaron, sacaron sus armas y le dispararon a quemarropa en la pierna, en el pecho, en la cabeza. Alicio murió, junto con su cuerpo quedaron un arma, un celular y su billetera. Los atacantes decidieron llevarse solamente su vida. F. Eddie supervisaba la construcción de unos departamentos cerca de su casa. Era su trabajo. No se dio cuenta cuando 2 hombres en motocicletas se estacionaron cerca de él, ni cuando uno de ellos bajó de la moto, ni cuando se acercó, ni cuando sacó una pistola, ni cuando la vació sobre él. Eddie murió sin enterarse de nada. G. Ella salió del gimnasio temprano. Esa era su rutina de todos los días. Subió al auto donde le esperaba él, su chofer guardaespaldas. Durante el regreso a casa, un auto se les emparejó y un tipo comenzó a disparar. Los tiros querían alcanzarlo a él, a ella la necesitaban con vida. Él es bueno en su trabajo. Con una mano sostuvo el volante y con la otra empuñó su arma. Respondió al fuego. Hirió a uno de los atacantes. Él está vivo y a ella no se la llevaron. Esta historia no sería algo especial si consideramos que en 2012 Honduras fue de los 20 países con más secuestros en el mundo. Solo que en esta ocasión, ella es Laura, la hija del expresidente golpista Roberto Micheletti. F. Un hombre sin expresión en el rostro, con la mirada extraviada y paso lerdo, camina por una vereda de tierra. Lleva un bulto cargando a su espalda. Es el cuerpo de una niña, su hija. La pequeña murió de quién sabe qué enfermedad. Su padre no sabe cuál porque en el hospital no quisieron atenderla. En la morgue tampoco quisieron recibir el cadáver. Le preguntaron al hombre qué hará con el cuerpo. Él responde sin ganas y con apenas un hilo de voz: la llevo al río, no tengo dónde más dejarla. La violencia no siempre aparece a punta de balas, a veces llega solo porque hay gente que se está quedando sin alma. Y yo creo que es por estas historias, por estas víctimas, que es por lo que hay que escribir de violencia, porque sus historias no merecen quedar en anonimato, porque sus familias merecen que alguien les dé la voz que las autoridades, que los gobiernos, que la policía no les está dando. Me parece que escribir sobre violencia es una obligación de los que podamos, de los que puedan, para enfrentar la impunidad que hay en el país, ¿no? Ya lo decía Alejandro,
La violencia ya no es un asunto exclusivo del narco, ¿no? Ayotzinapa es el caso más claro, me parece, donde comprobado está ya que los gobiernos municipales, que la policía, que el ejército, que los grupos criminales están trabajando en conjunto, que son lo mismo en muchos de los casos. Entonces escribir sobre estas cosas es una obligación porque efectivamente, decía también mi tocayo José Luis, es la realidad en la que estamos viviendo, es una realidad que va más allá del narcotráfico. Pero bueno, esta es, digamos, la parte romántica de escribir sobre violencia, ¿no? Está la otra parte que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos lo que vayamos a escribir sobre esto, ¿no? Porque no es solamente que estemos poniendo en riesgo nuestra vida o nuestra integridad física si escribimos sobre esto, lo estamos haciendo también sobre los que nos están contando las historias, sobre los familiares de las víctimas que todavía están buscando a sus desaparecidos. Un mal dato, un dato indiscreto que demos, pues puede poner en riesgo su vida, ¿no? Y nos ha pasado, Alejandro y yo tenemos un amigo que escribió ya hace años sobre un tema delicado de violencia y dio un dato mal, ¿no? De unos sobrevivientes, y los grupos criminales fueron y a través de este reportaje encontraron, ¿no? a los sobrevivientes y pues terminaron matándolos también. Entonces es muy delicado escribir sobre esto, insisto, no solo por tu propia seguridad, sino por los datos que tienes. Hay grandes historias, ¿no? Alejandro, Alejandra, todos, mi tocayo, deben tener grandes historias que nos encantaría contar, ¿no? Que involucran a personajes conocidos, a otros no tanto y que tendrían que conocerse, pero que no podemos contar todavía al menos porque pondríamos en riesgo la vida de quien nos está contando. Entonces me parece que es importante ver estos dos lados de la moneda, el lado romántico, el lado heroico, el lado de compromiso social que tiene que ver con escribir con la violencia, y el otro lado de tener la responsabilidad de cuidar a la gente que nos está contando historias. Por mi parte sería todo. Gracias a los participantes en esta primera ronda y creo que lo que procede es escucharlos ahora a ustedes. Entonces, desde esta mesa están listos para recibir comentarios, preguntas concretas de ustedes. Adelante. Al fondo tenemos la primera. Bueno, buenas tardes. La pregunta va abierta para quien guste responderla. Carlos Mario, licenciatura en Periodismo del CUSUR. ¿No les parece que por enfocarnos a la violencia desde el narcotráfico, que es la perspectiva que creo que manejan más Alejandra y José Luis, estamos descuidando, como lo decía Alejandro, otras formas de violencia como pueden ser las historias a voces, porque no hay reportajes que evidencien la situación de secuestro de niños para tráfico de órganos, de explotación laboral, que es muy frecuente, sobre todo me ha tocado verlo en Guadalajara, nuevas formas de esclavización que no dejan de ser violencia, o inclusive los conflictos mineros con los ejidos, por ejemplo en la Sierra de Manantlal. ¿No les parece que es enfocarse demasiado en el narcotráfico y rezagar otras formas de violencia hasta dejar que nos pegue igual de fuerte que el narcotráfico con su rezago de años? Gracias. Sobre las violencias. Olazo. Mira, yo creo que la palabra narcotráfico lo que pasa es que quizás es reduccionista. Lo que hacemos Ale y yo, por ejemplo, hablo en mi caso, es precisamente, si quieres cambiarla por crimen organizado y tocar todos estos temas de la extorsión, la corrupción, lo que decía Alex, cómo sube hacia la política. Al final esto es un símbolo de unos tiempos violentos y nosotros lo que intentamos relatar es las diferentes aristas, pero te aseguro que no te da tiempo a relatar todo. Esto es un trabajo de conjunto y cuanto más gente se suma a la causa de relatar la violencia en el país, más completo va a ser el fresco que le vamos a dar a nuestros lectores. Pero tienes razón, por ejemplo, algo muy importante de entender es que el narcotráfico no es solo droga, pero hace mucho tiempo que no es solo droga. El narcotráfico es extorsión, es secuestro, como dices, es trata de blancas, es muchas cosas, es tráfico de recursos naturales. Eso se ve en México y se ve en todo el continente. O sea, algo que aprendimos es que allá donde hay una mina va a haber crimen organizado. O sea, en Colombia, por ejemplo, en las minas de Esmeralda estaban los paramilitares, estaba la guerrilla, estaba el cacique del pueblo, estaban los narcos. E incluso te digo, son etiquetas. O
O sea, los paras no son narcos, los narcos muchos son paras. Al final es eso, es todo un caos en el que tú intentas contarlo de la mejor manera posible y eliges una arista. Pero toda historia, aunque te centres en un detalle, tiene que darte una panorámica general. Hay que iluminar un fenómeno, hay que iluminar algo más importante. Por eso decía que nuestro trabajo no es recontar muertos, es contar por qué suceden las cosas, ¿no? Y centrarnos en un pequeño detalle y que eso nos dé la visión más completa posible. Lo que pasa es que la realidad no se puede aprehender en su totalidad casi nunca, pero si en vez de estar aquí 4 sentados estuviéramos 20, pues seguro que la perspectiva que vamos a dar sobre el problema es mayor, ¿no? Porque es lo que decía Alex. Él pues hace sobre todo política, pero como el narco ha afectado a la política, él elige esa arista para incorporarse a relatar lo que es el narcotráfico y sus consecuencias. Entonces sí, tienes razón, pero te digo, es una cuestión de equipo y de elegir y de que entre todos, al final, después de nuestras elecciones, podamos contar la historia más completa posible de lo que está ocurriendo hoy en día, en este caso en México. Sí, del mismo modo que el narcotráfico o es reduccionista o más bien el narcotráfico se ha amplificado a otros escenarios. El padre Solalinde, un luchador social incansable por los derechos humanos y el apoyo a los migrantes, pues ahora, antes hablaba de migración y ahora habla migración, narco, crimen organizado, tráfico de órganos. Donde hay un gran capo, va a tener el control sobre todo lo que se haga ilícitamente. Ya decía José Luis, donde hay una mina siempre va a haber un caos, y es lo que pasa en Michoacán. Además de que los michoacanos tienen uno de los puertos marítimos más codiciados del mundo, porque desde ahí puedes recorrer todo el globo hasta Asia y regresar. Además de tener ese gran recurso natural, está rodeado por minas de hierro. Entonces, todo lo que vimos como consecuencia que detonó los templarios fueron varios factores. Primero es el traslado ilegal de material que es como arena, polvo, que se envía a China, donde se funde y se hace hierro. Sale un buque cargado con 80,000 toneladas y el buque regresa cargado de materiales químicos para que se hagan metanfetaminas, que se cocinan en La Ruana, en Aguililla, en todos estos lugares, para que luego salgan hechos un producto otra vez al puerto marítimo para que ahora entre a Estados Unidos. O sea, eso de por sí ya es un caos. Pero si además de eso tuviste el problema de las Torres Gemelas, donde se puso un poco más rigurosa la seguridad y dejó de hacerse el contrabando de marihuana, de cocaína, con mayor facilidad, suprimiste a estos grandes capos de la droga, criminales, y entonces tienes que mandarlos a que te extorsionen porque siembras aguacate, porque trabajas, porque vives en tu casa. La piratería la empezó a controlar la familia hace 7 años, 2006, hace 9 años. Y entonces comenzó a ser la gran Secretaría de Hacienda. Entonces ese es el detonante del narco y del crimen organizado. Y cada quien tiene efectivamente que pararse donde tu corazonada te diga con qué te identificas más. Incluso aquí hasta nuestros prejuicios personales llegan a salir cuando decides de dónde pararte. ¿Por qué yo no decidí a cubrir narcotráfico? Porque yo viví en un barrio bravo donde a los 6 años vi a la gente cómo las mataban. Yo decía, no quiero volver a contar eso. Tuve la fortuna de salirme de eso algunos años y ahora la vuelvo a ver, pero a distancia y como periodista, ¿no? Y aunque no quería hacerlo. Entonces, sí tienes que decidir, y si es una gran abanico
de posibilidades, de dónde decides parar, y por eso es que la forma de que queden relatados en libros nos ayudan a tomar decisiones, y el simple hecho de estar informados de entrada es el primer paso para lograr recuperar la tranquilidad. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Comentario, adelante. Mi nombre es Daniel Rincón, soy estudiante de la licenciatura de Periodismo del Centro Universitario de la Ciénega, y creo que la pregunta la pueden responder cualquiera de los tres que ahorita están en la mesa. Después de escucharlos, me pregunto cuál es el siguiente paso, después de observar, investigar, de informar, de compartir, cuál es el siguiente hecho de este proceso. ¿Debemos esperar a que haya un cambio, a que la droga se deje de comprar, se deje de consumir, a que se legalice? ¿O debemos de seguir informando, entendiendo las cosas? ¿O hay algún catalizador que pueda servir para cambiar el ritmo de la situación en México y en Latinoamérica, para llegar a una solución y tal vez entonces ya poder centrarnos y comenzar a tratar otras problemáticas? Bueno, el problema de la violencia es complejo y, como ya platicamos, tiene muchas aristas: política, economía, violencia, narcotráfico, crimen, etcétera. A mí me parece que lo que queda es tomar causas y defenderlas, ¿no? Desde las diferentes trincheras y preferencias personales que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Si es desde el punto de vista del periodismo, y es escribir, y es difundir, y es darle voz a los que no pueden platicar sus historias, y es escribir para que la gente no se olvide o no ignore que alguien murió, esa es una causa, ¿no? Si es irte a Oaxaca y unirte a la Comisión de la Verdad, que en este momento está investigando los hechos violentos y las violaciones a los derechos humanos en el conflicto de la APO en 2006-2007, a lo mejor es por ahí el camino. Si es empezar a escribir sobre migrantes, como lo está haciendo ahora la organización de los periodistas de a pie, que armaron todo un proyecto para hablar sobre, en el camino se llama, sobre los problemas que están sufriendo los migrantes y la violencia que están sufriendo, bueno, es por ahí. Me parece que el punto principal es tomar una causa, organizarnos y empezar a trabajar en consecuencia desde donde podamos, ¿no? Y me parece que en el periodismo ese es un fenómeno que se está dando actualmente, en un momento en que los medios de comunicación comerciales o las grandes empresas de comunicación te cierran la puerta para publicar este tipo de historias, ¿no? Los propios periodistas se están organizando para hacer cosas, ¿no? Los Dromómanos, que es un proyecto del que no han hablado tanto ellos, pero que es una gran cosa, que ya es una escuela, es un ejemplo de cómo te puedes organizar para empezar a comunicar y defender algo en lo que tú crees. La red de periodistas de a pie, que sobre todo se enfoca en contar las historias de las víctimas, pero también en cuidar al periodista y capacitarlo y cuidarlo para ver cómo pueden cubrir los problemas de la violencia, ¿no? Está el proyecto de la Sala Negra, de la que ya hablaba Alejandra, del Faro, donde están hablando de las crónicas de la violencia pues, en Centroamérica. Están cuadernos de doble raya del Intrax y proyectos de crónica periodística independiente como Cuadrilátero de Tijuana, Barrio Antiguo en Monterrey, Mambo Rock en Sonora. Creo que desde el punto de vista del periodismo es tomar tu causa y organizarte, ¿no? Sí, tenemos tiempo para más preguntas. Ya, sí. Mi nombre es Alia y bueno, trabajo aquí en Radio UDG Lagos, y de repente yo coincido con la pregunta de Daniel Rincón. Él fue mi compañero en la carrera, y la impotencia que de repente tenemos los periodistas que vamos empezando es que, bueno, escribimos, ya está, pero ¿y luego qué? ¿No? Nos sentimos con ese dejo de repente de tenemos que hacer algo. La incidencia de repente es la que se nos queda lejos, y mi pregunta sería, ¿cómo le hacemos pues? Porque yo, por ejemplo, puedo contar las historias y puedo ganar premios por ellas, pero de repente lo que pasa es que ganamos premios porque contamos la historia del sufrimiento de alguien. Entonces son unos choques medio difíciles con nosotros, y yo se los quiero plantear a ustedes, ¿no? ¿Cómo soportan esta circunstancia y cómo también nosotros que vamos empezando podemos hacer ese cambio? Bueno, yo creo que ahí coincido con lo que decía José Luis, de que
contamos esto para darle voz a esas personas, ¿no? O sea, no es para ganar premios ni demás, sino es, o sea, porque creemos en que estas historias se merecen contar. Es difícil en muchos casos, o sea, a mí personalmente también, que era también lo que mencionaban ellos, el caso de Ayotzinapa fue como el mayor desastre que he visto, ¿no? O sea, la cosa que más me ha dolido personalmente decir, no me puedo creer que pasó esto. O sea, me acuerdo el día que leí la nota en El País, así solo como una reconstrucción de aquella noche muy superficial, y me parecía una locura surrealista, ¿no? O sea, como no puedo creer que haya pasado esto. Luego, al hablar con las víctimas, pues es bastante duro, ¿no? Pero creo que justo tenemos esa obligación de escucharlos y aguantarnos y poder darles voz, porque si no, estas cosas se repiten. O sea, creo que tampoco somos, al menos yo no creo que ese sea mi papel en cuanto a meterme de más allá de contar la historia de estas personas, ¿no? O sea, creo que una cosa es el periodismo y otro es el activismo. Hay quienes lo conjuntan y está bien. Pero en mi caso yo soy periodista y no quiero pasarme ahí, no quiero opinar, quiero contar la historia de las personas con las que me encuentro y ya está. Sí quiero que esas historias tengan un impacto para que otras personas puedan hacer algo, ¿no? Para que se denuncien, para que los corruptos, o sea, para que baje la corrupción, ¿no? O sea, para que haya castigos y no haya estos niveles de impunidad. Creo que la gente joven ahorita, o sea, estamos en un momento, cuando nosotros estábamos en España no se dejaba de hablar de la crisis del papel, del fin del periodismo. O sea, creo que para nada. Tenemos esta realidad tan efervesciente, ¿no? O sea, tan en ebullición, que tenemos mil formas y cosas que contar. O sea, ahora, o sea, los que están más jóvenes creo que tienen tiempo de innovar, de no conformar, al menos, o sea, no digo que esté mal un contrato, ¿no? Porque luego parece que estoy en contra de las redacciones y demás. Pero creo que no tenemos que esperar a tener un contrato simplemente y quedarnos con eso. O sea, podemos ir buscando desde que estamos en la universidad, como freelance, ir acercándonos a medios, ir buscando medios más afines a lo que nos gusta, ¿no? Como El Barrio Antiguo, o sea, este tipo de iniciativas nuevas que están apostando por un periodismo diferente. Yo creo que hay mucho espacio y que estamos justo en este medio de transición, que es una oportunidad para hacer cosas diferentes. O sea, no sé si estoy respondiendo exactamente la pregunta, o sea, en el caso de los jóvenes creo que lo más importante es tener la mayor ambición posible. O sea, de contar todo lo que pueden, de querer comerse al mundo en cuanto a curiosidad. O sea, porque a partir de eso empiezas a trabajar, o sea, y empiezas a hacer lo que quieres y encuentras tu camino, ¿no? O sea, encuentras que tal vez te gusta más la política, o tal vez te gusta más la violencia, o tal vez te gusta más la salud, o la cultura, o sea, todos son formas de ir explicándonos al mundo y es lo que queremos hacer. Y creo que hay espacios y que cada vez se está viendo más espacios, como mencionaba antes José Luis, ¿no? O sea, lugares nuevos, núcleos nuevos, que proponen ya un periodismo diferente al tradicional, ¿no? Donde incluso buscamos alternativas para escapar de la censura, porque, o sea, bueno, este encuentro tiene también el tema de censura y está claro que en México es un tema súper vigente, ¿no? O sea, censura hay por todos lados, entonces esas alternativas de medios nuevos, frescos, ¿no? Hechos tal vez entre amigos, son una oportunidad de escapar a eso. Muy bien, se regresa la pelota con ustedes. Más preguntas. Buenas tardes, soy Osvaldo Rondán de Cusiénega, en periodismo. La pregunta es, con estas publicaciones no se sepulta en parte la empatía que se quisiera transmitir, es decir, constantemente pareciera que la publicación periódica de estas historias, de esta información, revive, pero no se llega a un desencanto con la población, a un acostumbrarse a este estado, es decir, a perder el impacto. La sociedad no se pierde el impacto, ¿no? Ante este tipo de circunstancias. Se acostumbran y pues posteriormente ya no genera lo que se trata de transmitir, que finalmente pues es una indignación.
no sepultamos al publicar este tipo de historias continuamente, tanto en cuestión de agresión a periodistas como agresiones pues, en la sociedad y de seguridad. Se dice mucho pues de esto, ¿no? de que se ha perdido en los últimos tiempos la capacidad de impacto. La pregunta pues finalmente es esta, ¿no se va en contra de lo que se pretende? Yo creo que la sociedad ya está acostumbrada, o sea, me refiero a que lo extraordinario, un asesinato que debería ser extraordinario, ya se toma como algo común, como algo cotidiano. Y lo que hay que hacer es tener cuidado con el tratamiento. Y vuelvo a lo de contar muertos. Si tú efectivamente agarras una columnita o un breve y pones, es que murieron 10 porque hubo un tiroteo, es que secuestraron a 5, y no explicas más allá, efectivamente lo que haces es desayunar o comer con la televisión encendida y con un recuento de muertos que ya te va a dejar de importar. Pero yo creo que todos acá nos dedicamos a intentar complejizar las cosas y hacer un periodismo más reposado. Y por eso estos formatos digitales o el libro lo que te dan pie es, digamos, a explicar los fenómenos y a intentar que la gente tenga herramientas de entendimiento para ver qué se puede hacer respecto a estas cosas. Y creo que, es la sociedad misma también la que está... Eso es un debate muy viejo, pasa con la violencia de género, pasa con los suicidios, ¿no? Si relatar eso va a crear incluso un efecto contagio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que se puede hablar de todo, pero lo importante es el tratamiento de la noticia, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero veamos también el nivel de indignación, y no es echarle la culpa a la sociedad, porque todos formamos parte, pero con Ayotzinapa se llenaron las calles. Después de Navidad, ¿dónde está la gente? Después de Ayotzinapa vino Apachingán, quien reaccionó. ¿Cuántas matanzas hay ahora, incluso involucrando a la Marina, etcétera, y no se hace escándalo ninguno, ¿no? No, más que por la irresponsabilidad de los periodistas, que también hay periodistas muy malos, pues es todo también una cuestión política y del Estado y de un discurso, del olvido, ¿no? Y del acostumbramiento. Entonces creo que nosotros como periodistas nos tenemos que parar en ser honestos con las historias que vamos a contar e intentar explicarlo de la mejor manera posible y de la manera más profunda posible a los lectores para efectivamente que les siga resultando sorprendente, que no se acostumbren a lo extraordinario, ¿no? Y creo que esa es nuestra labor como periodistas. Gracias. Tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Hernández y también vengo del CUCINEGA, de la licenciatura en Periodismo. Y mi pregunta creo que tiene que ver un poco con lo que acaba de preguntar el compañero, pero va más apegado al uso del lenguaje. Y nosotros, como tal vez interesados en un futuro a mediano plazo y querer escribir sobre violencia, ¿qué uso adecuado hacer del lenguaje para no hacer apología de la violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no decir que hubo un muerto que fue a causa del crimen organizado, en vez de decir que hubo un encostalado? ¿Por qué decir un bloqueo a causa del crimen organizado, en vez de decir un narcobloqueo, y así darle menos poder o menos peso a la palabra violencia y al crimen organizado? Bueno, yo creo que en coyunturas como la que estamos viviendo, siempre el gobierno o el Estado va a tener su propia narrativa y te va, no sé, recuerdo inmediata, o sea, un caso que no tiene que ver con violencia, pero es un gran ejemplo de lo que impone el Estado, ¿no? Cuando no hay crecimiento, que hay una decadencia, dicen crecimiento cero, ¿no? No es un crecimiento cero, es que no está habiendo no hay un desarrollo. Cuando dice Agustín Carstens que es un catarrito y después nos dimos cuenta que es una pulmonía, pues es parte de la narrativa siempre oficiosa por querer decir las cosas desde el sistema. Ahora mismo que veníamos de Guadalajara para acá, veníamos en el auto José Luis Valencia y yo, y le venía leyendo una parte de cómo fue, y en 1858 se rompe el oficialismo para contar las guerras en el mundo. Es un escritor inglés el que decide ir a Chechenia
y romper con todo ese aparato. Antes la sociedad se enteraba de lo que estaba ocurriendo en el mundo, en las guerras, precisamente por los boletines del Estado mexicano, del Estado de cualquier país. Cuando va este reportero y mete la mirada, y no solamente narra las atrocidades, sino la propia atrocidad dentro de las tropas, cambia la sociedad. Cambia la sociedad inglesa, cambia la sociedad rusa, cambia la forma de mirar al mundo, una persona. En situaciones como estas, los periodistas sí tenemos que recurrir a tratar de usar un vocabulario distinto al que usa el Estado. Y tampoco vamos a inventar nada nuevo. Para eso ya nacieron Saavedra, tipos como García Márquez, y solamente tú, de todo ese universo de cultura, de lenguaje, tú tienes que ir adaptando tu propia voz interna, que cuando te pares ante un escenario, incluso dicen, ¿cuál es la diferencia entre la literatura y el periodismo? Bueno, si es un periódico de una nota del día donde cuenta muertos, eso ni lo cuentes, ¿no? O sea, como un acercamiento a la literatura. Hay otra forma del periodismo, hacerlo literario sin necesidad de mentir. Al final de cuentas, el periodismo es un acto de buena fe y es una aproximación a la realidad, pero tienes que utilizar recursos literarios para incluso conmover más y que el mensaje sea más contundente de lo que quieres decir, y por ello quizás sea el principio de muchos cambios. Comentaban aquí, hacían la pregunta, ¿qué nos toca hacer? Hacer tu trabajo, nada más eso. Si eres un tipo con 7 canales abiertos y puedes ser periodista y puedes ser cabildero y tener una organización civil, pues qué buena onda y qué bien, ¿no? Y si no, también, o sea, si eres un periodista que se dedica a contar tus historias, es suficiente. Un médico, si se le muere un paciente, pues hizo todo por hacerlo, y si a lo mejor presentó una enfermedad extraña, pues a lo mejor el médico hasta donde va a poder involucrarse es en la necropsia, en los resultados, pero para eso hay científicos, para eso hay otro tipo de personas que tienen que inventar vacunas, atender otro tipo de males. Entonces, con que hagamos lo que hacemos bien, con eso es suficiente. Sí, decía por ahí algún autor que lo peor del horror es cuando te acostumbras a él, ¿no? Y me parece que ese es un fenómeno mundial, no tiene que ver con las notas o con las crónicas que se escriban, ¿no? Zygmunt Bauman habla ya de la insensibilidad moral, ¿no? Como ese fenómeno cuando ya no tienes ninguna reacción ni emocional ni racional ante no solo la violencia, ante situaciones donde causas daño o donde causan daño, tú lo ves y ya no sientes nada, ¿no? Pero me parece que eso es precisamente lo que tenemos que combatir con las cosas que escribamos, ¿no? Si ya no te causa sorpresa los asesinatos, los desaparecidos, los secuestrados, nosotros creo que lo que tenemos que tratar de provocar es algún sentimiento, ¿no? Si ya no hay sorpresa ni miedo, provoquemos indignación, provoquemos dolor, provoquemos frustración, algo, ¿no? Algo que nos saque de esa insensibilidad moral en la que ya estamos atorados, ¿no? Y me parece que un recurso para lograrlo es precisamente la crónica periodística, ¿no? Que a diferencia de la nota diaria, del diarismo, sí te permite jugar con elementos literarios, y es ahí donde viene el asunto del tratamiento de la historia que le des, ¿no? de la que hablaba José Luis, buscando contar la historia totalmente apegada a los hechos, pero también utilizando un lenguaje, un tratamiento donde te permita provocar emociones, ¿no? Creo que ese es parte del trabajo que tenemos que hacer todos. Muchas gracias. ¿Por qué escribir sobre violencia en México? Aquí ya se han manejado varias ideas. Para no olvidar, para dar voz a las víctimas, para denunciar la impunidad, la injusticia, la corrupción, pero nunca para normalizar la violencia. Eso sí está clarísimo. Creo que ahora sí el tiempo se nos agotó. Muchas gracias a los participantes
Muchas gracias y a ustedes por su dinámica e impetuosa también participación. Gracias. A continuación, les haremos una entrega de una constancia a cada uno de los participantes en esta mesa de análisis. Muchísimas gracias. A Alejandra Sánchez Insunza de Dromómanos, un fuerte aplauso, por favor. A José Luis Pardo Beiras, también de Dromómanos. A José Luis Valencia, escritor y periodista. A Alejandro Sánchez, también escritor y periodista. Y al doctor Francisco Hernández Lomelí, quien fue el moderador de esta mesa de análisis. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y a quienes sintonizaron el 104.7 de frecuencia modulada.